Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe entrevistas y como siempre tenemos nuestros invitados. Hoy de una manera especial, ella se va a presentar, vamos a hablar un poco, vamos a conocerlo y después también la propuesta que nos está trayendo en el lugar donde está trabajando y vamos a quedar por ahí porque es mejor escucharlo, pero como siempre, Yandi Yarañe que quiere dar a conocer las lindas propuestas de trabajo dentro de la iglesia al servicio de la comunidad. Bienvenido, ya te voy a decir Pailo porque ahí ya se dan cuenta enseguida que sos Paí, ¿verdad? Bueno, bienvenido aquí a nuestro programa, a nuestro canal Yandi Yarañe. Y primero queremos escuchar tu nombre, dónde naciste, ya venga, tú vamos a conocer un poco tu familia, tu formación en este primer momento de presentación. Sí, muy buenos días, querido Padre Víctor. Y muy buenos días también a la amable de la audiencia de nuestro canal Yandi Yarañe. Muchísimas gracias primeramente por este espacio, por esta gran oportunidad que nos está regalando. Cuando quieran, ahí. Recordemos que esto, como se dice, es nuestro. Y así es que estamos ahí para servir y para anunciar sobre todo a Jesús, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rey. Como decimos, y en nombre de nuestra comunidad parroquial también, que vamos a ir compartiendo. ¿Cuál es tu comunidad parroquial? ¿Dónde estás actualmente? Sí, actualmente estoy como cura párroco en la parroquia Cristo Solidario del Bañado Sur. Cristo Solidario, así se llama. Es el titular de la comunidad y cuya fiesta celebramos unida a la solemnidad de Corpus Christi. A Corpus Christi. Sí. Solidario. ¿Y de dónde será que viene ese nombre, Cristo Solidario? O sea, como fiesta, digo, religiosa, porque no hay así ese nombre, ¿verdad? Es la primera vez que he visto como titular de la parroquia. O sea, tu primera vez en tú. Sí. Conocemos, por ejemplo, Cristo Rey, claro, Santísimo Redentor. Por eso. Y Cristo Solidario es un título también muy tan importante, ¿verdad? Sí. Más todavía en la comunidad del Bañado Sur, ¿verdad? Ya, bueno, ese es el lugar de trabajo, pero Jacob, a mí de tu familia, ¿cuántos son ustedes, tus padres? ¿Viven? ¿De dónde venís? Sí. Gracias a Dios y la Virgen, mis padres están vivos, compartimos siempre, día a día, también la oportunidad de estar en familia. Mi papá, don Eduardo Silvino, Franco Pereira, mi señora madre, Herminia Machuca de Franco, conocida como Ña Emi. En realidad a mi papá se le dice Edward y a mi mamá Ña Emi. Ña Emi. Sí. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde viven? En Barrio Obrero. Ustedes son de Asunción. De Asunción. Pertenecemos a la parroquia Santísimo Redentor. De ahí luego. O sea, de Cerrita ahí. No. La Janiriba ahí. Se tú así, después de Cerrita. ¿En serio? Se olimpita ahí. En serio. O sea, ahí tira adelante, sí, de Hinandera. Sí, pero tengo mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son? Entre 4 estamos. ¿Cuántos? ¿Y vos qué número sos? Yo soy el mayor. El mayor de todos. Qué interesante. Tengo 44 años. Cumplí el... ¿Y cuántos años de sacerdocio ya tenés? Y voy por los 10 años. 10 años. 10 años de sacerdocio. Bueno, entonces, ya a los 34, entonces ya está ordenado. Y todos los estudios, ¿cómo hacen ustedes? Vos sos de la Congregación Redentorista. Sí, la Congregación Santísimo Redentor. Santísimo Redentor. Misioneros Redentoristas. Exactamente. La espiritualidad alfonsiana, que San Alfonso es nuestro santo fundador. Ya. En la congregación. Y él era abogado, parece, ¿verdad? Abogado, sí. ¿Y ustedes son todos abogados también, o no? Muchos de mis hermanos países. ¿En serio? ¿Así? Sí. Alguna vez catoina, pero ¿En serio? ¿En serio? Sí, tengo varios hermanos que están en el derecho. Ya. O estudiar derecho canónico y colaborar la ley. ¿En serio? Por lo menos UPA. Muy importante, sí, muy importante. Qué bien. Como San Alfonso. ¿Y cómo fue así para que te decida? Bueno, ciertamente eras de esa parroquia, ¿verdad? Sí. Obrero, etcétera, etcétera. ¿Y tu colegio ahí mismo hiciste? Porque ahí creo que tienen colegio también. Sí, escuela y colegio tenemos. Escuela y colegio. Sí. Y yo también entré en la escuela Santísimo Redentor. Entrátelo ahí. Los entonces, 7 años. De redentorista era tío original. Sí, a pula. de raíz redentorista. Sangre redentora ahí, claro. Ser superior y fuera. Y yo estaba como monaguillo de la parroquia. Entiendo. Y en la catequesis de niños para la primera comunión. Sí. Estamos con mi hermana, la segunda.
Y bueno, entonces de chiquitito, monaguillo, ese corazón pereré, cada misa, se da cual va de ven a pillar y cosas. Claro. Pero cada momento que la consagración Sí, sí, sí. del país hacía, levantaba el cuerpo de Cristo y la sangre, se han emocionado. ¿En serio? Me tocaba campanilla a veces. Ah, claro. Hacían pura campanilla con todo. Y a veces me emocionaba ya, Sama la raya. Una vez para ir Humberto, un santo para ir dentro y reinado. Le conozco. Humberto Villalba. Sí. Digo, en plena misa de niños ahí llenos, este interés en la catequesis. Y dice, Moisés, ya vale más. Se hacía seguir, pues. Allá un Boguechima se hacía seguir. Pero pues, algo que me marcó en ese momento, ¿verdad? Todo. Claro. Y que fui sintiendo de a poco esa inquietud vocacional. Ya. ¿Y otros compañeros tuyos también ahí vinieron contigo al seminario? ¿De los Mitaí que conocías ahí o no? Sí, algunos hicieron también el proceso vocacional. Ya. Algunos entraron y otros no. Claro. Decidieron que no. Y no sí, era para la vocación, pues así uno va descubriendo. Sí. Entre 25 nosotros entramos en mi promoción. ¿A las cuentas? 25 muchachos que entramos. ¿Y cómo comenzaron ustedes? ¿De qué momento, de qué etapa comienzan esa formación? Por lo menos la tuya. Sí. Hay equipos de pastoral vocacional. Sí. Se encarga un sacerdote, un hermano, un ego. Y entonces tenemos los encuentros, por ejemplo, los sábados. Ya. Los primeros encuentros. Luego nos envían a la convivencia vocacional redentorista. Estos encuentros, cada uno tiene en su parroquia. Sí. Con el promotor vocacional. Luego tenemos la convivencia vocacional redentorista en Carapeguá. La casa de retiro de Carapeguá. Ahí tenemos 15 días de retiro profundo, de discernimiento vocacional. Y se exige para entrar al seminario, con la aprobación del candidato, 2 convivencias como mínimo. Ya. 2 convivencias, en enero y en julio. Y luego llega la carta. ¿Esos días de convivencia cuánto le dedican? ¿Le dedican una semana? Y 15 días. A 15 días. A veces 20 días. A veces se une con la misión popular. Entonces tenemos la convivencia 15 días y nos unimos a la misión popular un mes, claro, antes del inicio de las clases. Claro. Hablando de misión popular, ustedes como carisma luego tienen, ¿verdad? Todo lo que es un poco ese trabajo popular, ¿verdad? Sí, eso. Porque, por ejemplo, Navidad en Cuaresma, Navidad en familia. Ese, por ejemplo, una de las cosas que comenzó con los redentoristas. Sí. El movimiento carismático. También, Oye, pues no hay. También. Y después, ¿qué otro movimiento? Pero así, esas cosas populares que después entró e influenció toda la iglesia. Porque después eso en todas partes me encontraba, en todas las parroquias, en todos los movimientos, ¿verdad? Hablando de esa historia que a nosotros nos marcó también, para bien, como se dice, fue el querido padre Andrés Carr, misionero redentorista americano, estaba en Paraguay, y él trajo la renovación carismática. Con el querido, muy conocido país, Huguito Irala, que estuvo en Puerto Rico y también trajo, y ahí comenzó a crecer, a expandirse el movimiento de la renovación. Y fue con el padre Ranulfo Verón. Verón, sí. Ranulfo Verón, que ahora está en la casa provincial. Él es pilarense, ¿verdad? Ya. Fue mi párroco mucho tiempo en Santísimo Redentor. No me digas. 9 años por ahí. Estuvo 3 periodos con nosotros. ¿Cuántos años ya tiene País Verón? Y País Verón tendrá sus 75 para arriba. 75. Sí, guapo todavía, muy lúcido. Sí. Y él fue el promotor, el que inició la Navidad en familia. ¿En serio? Fue que empezó a escribir y hasta ahora. Una cosa muy espectacular. Y después ya nació Cuaresma en familia. También. ¿Y eso quién? ¿También los redentoristas? ¿O no? ¿O ya fue de mano de otro ya? Creo que ya fue de mano de otro que se inspiró en... Por eso. En Navidad en familia, Cuaresma en familia. Y ahora yo puedo Pascua en familia también. Ya ahí pico. Están haciendo Pascua en familia. Y yo quería hacer Pascua en familia y ya inventaron. Pero ese ya se volvió pionero. Ni ella fue a pues. Está bien. Qué bien. ¿Y tu nombre, Moisés? ¿De dónde viene tu nombre? ¿Cuáles son los nombres que le pusieron tus padres a tus hermanos? Mi hermana Emily Maribel. Ella es mayor. La segunda. Ya, el tercero es Enrique Manuel. El cuarto es Edgar Misiano. ¿Vos sos mayor entonces? Yo soy el mayor. Andela Moisés. Y mi primer nombre es Eduardo. Eduardo. Moisés, pero me conoce más la gente que me conoce, más la redundancia, como Moisés, ¿no? Como Moisés. Así bueno, del Éxodo. Arelepio la Éxodo. Te hace el libro, así hay cuadra. Claro, tu nombre.
Moisés salvado de las aguas. Sí. Bueno, Sí. así entonces le recibimos al Padre Moisés. Él viene con una propuesta. Vamos a volver nosotros enseguida, ¿verdad? En un segundo bloque para escuchar un poco la propuesta que el Padre Moisés Franco, ¿verdad? Machuca, escuché que es el apellido de tu mamá. Entonces nos quiere dejar hoy. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe Entrevistas. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Uvapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Yarañe. Hoy, entrevistas con el Padre Moisés, pero él se llama Eduardo, ya me dijo ahora, Eduardo Moisés, pero más conocido como Moisés. Y bueno, él nos trae, decíamos, una propuesta, así que ahí te escuchamos, ahora queremos saber cuál es la propuesta en ese lugar donde estás trabajando, Jesús Solidario, que sería en el Bañado Sur. Bañado Sur. Entonces, una herencia que también ellos tienen, que los jesuitas, ¿verdad? Iniciaron ahí, Padre Oliva y otros sacerdotes muy famosos, y que ahora han entregado esa parroquia y le han dado a los redentoristas. Y entonces aquí el Padre Moisés es el pionero y nada. Allá, o ya hubo otro antes que uno. Ya tuvieron otro país. Hoy le toca al Padre Moisés, 10 años de ordenación. Así que te escuchamos, país. ¿Cuál es tu propuesta que hoy nos estás trayendo en Ñande Yarañe? Sí, muchísimas gracias, Padre Víctor, nuevamente. Y desde la parroquia Cristo Solidario del Bañado Sur, queremos hacer esta invitación extensiva a todas las familias, las comunidades, instituciones y barrios de nuestra comunidad del Bañado Sur y alrededores de nuestra ciudad de Asunción. Desde hoy estamos iniciando ya la novena, el novenario, este tiempo de gracia especial en la comunidad parroquial. Y hoy iniciamos desde las 16:30 horas, hoy jueves 12 de junio. O sea, desde el 12 entonces Sí, usted comienza. el 12 O sea comienza. ¿y cuántos días hacen? ¿Hacen 9 días? O porque ahora los folletitos veo que hacen 9 días y después tienen otra vez víspera. Vísperas, Y sí, después tienen el día solemne. exactamente. O sea que en realidad son 9, 10, 11 días, ¿verdad? Sí. Entonces por eso comienzan antes, desde el 12 de junio Hasta el 21 hasta el 21 de junio, es la novena. de la novena. Y la solemne fiesta el 22, domingo El 22. 22, El 22. ya entiendo. La solemnidad de Corpus Christi, Sí. la fiesta de nuestro santo titular, Cristo Solidario. Entonces, hoy ya iniciamos este tiempo de gracia, Ñande de retiro guazú, Sí, de la comunidad, se dice. claro. Retiro espiritual de toda la comunidad. Entonces queremos invitarles a todos, queridos amigos, queridos hermanos, de toda la comunidad del Bañado Sur, como también de otras parroquias. Y con el permiso acá del país, Víctor, quiero
anunciar un poquitito los días. Sí, los sí, días sí, no, y por eso vamos de- a conocer un poco todo lo que tienen ustedes programado, ¿verdad? Y cómo Sí, se están organizando. perfecto. Pai. Entonces hoy la procesión vehicular, la bendición de vehículos, de motos, Ah, ya. bicicleta, tractor, ¿Qué camión, hora comienzan? 4:30 de la 4:30 de la tarde. frente a la capilla San Ignacio de Loyola. Entiendo. Y de ahí vamos a ir a todas las comunidades de los barrios del Bañado Sur y vamos a terminar en el centro pastoral, la parroquia, Sí. con la Santa Misa, hoy jueves eucarístico y sacerdotal. Vamos a tener momentos de adoración al Santísimo Sacramento, Ah, ya. como preparación, como todos los jueves celebramos Sí, sí. allá en la parroquia. Y también tenemos momentos de sanación y liberación, como Claro. todos los jueves. Claro, claro. Y desde mañana, que sería el primer día oficial, Ah, mañana. El Claro. 13 entonces sería. el 13, San El primer- Antonio, árabe, Ah, San Oñe Antonio. Puruta, Ah, Coaño. Peña Buenuda. Oñe Puruta ya en el novenario en San Antonio, la fiesta de San Antonio. ¿Verdad? Y mañana va a estar como predicador el Monseñor Virgilio Rodi, que es Monseñor. el vicario general de la Vicario arquidiócesis, general. Sí, sí. de sí. Santísima Asunción, Rodi. primer día. ¿Ah? Después en el segundo día va a estar invitado especial para predicar el padre Gustavo Doldán, el redentorista, Ah, Redentoría. formador del postulantado de los redentoristas. Ya. ¿Y dónde tiene usted el postulantado? En Barrio Obrero, ahí Barrio Obrero al también. costado de la parroquia Santísimo Redentor. Entiendo. Ya. Se llama el Él seminario. estará entonces el Sábado. 14, El 14, segundo día. segundo día. Novena. Sí. Él y los seminaristas están invitados. Ellos especial. animan entonces. Ellos Con animan. la guitarra, con la música. Correcto. Todo invitado para el sábado también. Sí. Y a mí ya esa es la seminarista fuera. Sí, correctísimo. El padre Gustavo Doldán, entonces, el segundo día. El tercer día va a estar el padre Javier Machado. Él es nuestro actual superior provincial Ah, de la provincia Pedro Donders. así se llama. La provincia Pedro ¿Y Donders, quién es Pedro Donder? Por eso el nombre. sí, tiene? es un beato redentorista Beato. conocido como el apóstol de los leprosos. En Es serio. un trabajo en medio de los leprosos, acompañando, Ya. curando heridas. Un día tenés que venir exclusivamente a hablarme de ese beato. Eh, Porque, mira, yo también estoy escuchando por primera vez, sepa Ina, primera vez en Duina. Ujú. Porque hay tantos, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Beatos, santos, ¿verdad? Sí, sí. Para que la gente también pueda conocer. Así. Bueno, vea tercer día. Tercer día que es el domingo. El domingo. Domingo 15. Domingo 15. Luego tenemos el lunes 16, va a estar el padre Álvaro Lugo. Ya. Él es misionero redentorista también. Párroco de la parroquia Virgen de los Dolores. Ya. Ahí en la zona del mercado. Mercado. Ah, sí, sí. Virgen de los Virgen de los Dolores. Ya conozco. Sí. Sí, sí, sí. En septiembre es su fiesta patronal. Su novenario también. Después el martes está invitado el padre Jorge Centurión. Ah, Él es padre Jorge, sí, le conozco. castrense, y está como vicario en la catedral también, ¿verdad? Ah, en la catedral, En sí, la sí, catedral sí, Santísima sí. Asunción. Va a estar el martes. Sí. El miércoles para ahí, Víctor, Cabañas, Te pido a entonces. sí, Juana para ahí. Miércoles. Ahí sí que vamos a ir con Yande Yañeina, con la Sí, televisión. Sí, Así un que, gusto para recibirle para para ahí, que la Víctor, gente también pueda conocer todo eso. con todo el equipo del canal Sí, Yande Yarañe. así mismo. Ese Entonces, miércoles me toca. Miércoles. Chico, hay cosas, y no voy a hacer agenda allí, ¿no? Sí, ya, este increíble de trabajo para ahí, así que por eso comprender y las distintas. Pero mil gracias por ese No, día por favor. que nos va a dedicar también. Sí, sí, sí. Su presencia y todo el canal para nosotros es motivo de mucha alegría y gratitud también. Claro, claro. El jueves, bueno, ahí no conseguí para ir, entonces va a celebrar el párroco. O Me va a pendeje. tocar. Entonces va a apuntarse el cargo para el día Ah, jueves. el jueves, sí. Crítico y sacerdotales, hoy en noche sería. Sí, sí, después de usted para ahí. Entonces, Exactamente. ese jueves. Y después el viernes se va el padre y Alberto Luna, Ah, a la cuenta. sacerdote jesuita, Sí. que conoce bien el Bañado. A la cuenta, a la cuenta. Él es superior y párroco en Bañado Norte. Ah, en Bañado Norte. Esto es... Celebrarse la misa guaraní este ven. No, y espectacular. Él es muy experto también. Tilondea ahí, ve. Igual, llegó pensando yo pues yo hago el chopara, pero Chopara. cuando él habla es espectacular. Guaraní este. Sí, sí, No sí. sé. Ya llevo esta guaraní, ya pura jeita guaraní, ya le esta guaraní me vaya, así que yo preparado y dice, si uno ahí experto de eso, pero yo ya pota, yo ya pota. Cata, bebé, la gente mía. Y tía. llegó, yo para mí está ahí. Pero estamos, ¿verdad? La gente le Claro. gusta siempre el Sí, guaraní. sí, ya sí. de- El guaraní. Y es este tema, vea, espectacular. tiene Así identidad como paraguayo. mismo. No, y hay ciertas frases y palabras
que la misma gente me suele decir, ¿verdad? Qué interesante, padre, cuando usted hace la traducción, dice primero en castellano y después le mete el guaraní, porque ese es el que nos llega bien y nos hace entender. Un guajea llevamos, así mismo. Y después entonces, el sábado 21, que es la víspera ya de nuestra fiesta solemne, ahí está por confirmar. Todavía. El cardenal, Monseñor Alberto Martínez, bueno. sí se va a poder ir porque él me dijo que quería ir. Sí, sería buenísimo. Sería buenísimo. Vamos a rezar para que pueda tener. Puede ir. Si no puede el 21 en la víspera, sí. El 22 en la fiesta patronal. En la fiesta. En la solemnidad de Corpus Christi. Pues también su agenda como la no, tuya para ir muy cargada. No, pero algo cardenal. Yo no... ¿Cómo era? Llevar a ir. No, ni todo lo contrario. Así. Está en vapor. Entonces está ahí en verse todavía, pero anunciamos ya. De todos modos. Eso sería buenísimo. Sí. La gente ahí. Y permiso, en esa víspera queremos al terminar hacer la serenata, ¿verdad? La serenata correspondiente a nuestro santo titular, Cristo Solidario. Eso sería el 21. El sábado 21 después de la misa. Claro. Y hasta las 12. Claro. A las 12. Entonces, bomba, pupe, ya pura hey, felicidades, cuida para mí, lleva todo eso. ¿Y cómo suelen hacer? ¿Hasta la noche? ¿Hasta medianoche? Hasta medianoche. Sí. Y entonces, como diciendo que amanece. Sí. El día mismo de Jesús Solidario es el 22 o el 21. Este año, padre, cambia. Depende de la Semana Santa cuando cae. Sí. Ya entiendo. Porque siempre va a ser O sea, siempre va a ser movible entonces. Movible. No hay una fecha fija. Como Cristo Rey también, ¿verdad? Cristo Rey. Exactamente. Me hago antes diciembre, final de noviembre. Ya entendí. Sí. Siempre va a ser en la fiesta, en la solemnidad de Corpus Christi. Claro. De Cristo Solidario. Claro. Siempre va a ser. Entiendo. Así como, por ejemplo, Santísimo Redentor, aunque es fijo el día, el tercer domingo del mes de julio. El tercero. La fiesta solemne de nuestro santo titular de la congregación del Santísimo Redentor. Entiendo. Así es. Entiendo. Qué bien. Sí. Entonces, ese es un poco el panorama aquí que nos está dando de todo lo que vamos a tener en esta hermosa parroquia, Bañado Sur, recuerden. Por eso que es interesante también acompañar. Y sobre todo acompañar la acción pastoral que están haciendo. Es siempre una presencia maravillosa, ¿verdad? Entre la gente más necesitada, el pueblo también, y sobre todo ya con ese nombre, Jesús Solidario. Queridos amigos, nosotros volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Entrevista. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Yarañe Entrevistas. Y aquí le tenemos hoy al padre Eduardo Moisés Franco Machuca. Él está como párroco y soy el segundo párroco, ¿verdad? Actualmente. O sea, por lo menos de la congregación de ustedes. Porque queremos saber un poco la historia y sobre todo la realidad, país. Cómo vos estás viendo en este trabajo que estás haciendo la realidad de la iglesia allí, la familia, los jóvenes, la catequesis, los niños, los ancianos, etcétera, los adultos, y el compromiso también ahí en esa zona de nuestra iglesia. Así mismo, recordar a los sacerdotes jesuitas que mucho tiempo estuvieron
en el Bañado Sur. ¿Ellos comenzaron o antes ya existía también? No sabe, eso ya no sabe. Yo tengo entendido que ellos comenzaron, los pioneros ya. en el Bañado Sur, pero mucho tiempo. Luego han entregado la parroquia, la comunidad de Cristo Solidario, a los redentoristas. Ya. Y comenzaron a atender desde la parroquia Santa Ana, ahí nuestro vecino, barrio Santa Ana, Ya. y la parroquia San Gerardo, en el barrio El Petit. Entiendo. Nosotros estamos en el centro, ahí en el Bañado Sur, de los barrios periféricos de Asunción. Claro, claro. Entonces los hermanos redentoristas empezaron a ser administradores parroquiales. Entiendo. Luego se le nombró al primer cura párroco, que fue mi predecesor, vamos a decir, Sí. el padre José Dolores, Sí. que actualmente fue nombrado para Pilar, la ciudad de Pilar en Ñembucú, Entiendo. donde yo estuve también en casi 5 años por allá, Entiendo. en primer periodo. Y ahora actualmente fui nombrado yo el segundo O sea, vos cura párroco. de Pilar viniste o no. No, de Pilar yo fui a Itapúa, Ah, ahí te yo soy de Encarnación, y de Itapúa a Carapeguá, Ya. y de Carapeguá aquí a Asunción O aquí. sea, que estaban de experiencia. En mi valle, sí, en esto. Sí, en estos años, bastante, gracias a Dios, Sí, sí, la Virgen. sí. Entonces, cuando me pidieron a mí ir a la parroquia de Cristo Solidario, Bañado Sur como párroco, yo me sorprendí. En serio. Y le dije a mi superior, ahí, si no hay otro candidato, Claro, claro. yo voy a ir Voy con yo. gusto. Sí, sí. Y entonces me dice el superior, bueno, ya te vamos a nombrar nomás ya. Vamos a hablar con el arzobispo y sale el decreto y yo le mueve todo, ¿verdad? Y fue para mí un motivo de mucha alegría, de mucho gozo, Sí, sí, sí. porque nosotros, ¿verdad? Así los misioneros Claro. redentoristas, para nosotros es un lugar muy especial. Es un lugar misionero donde el redentorista tiene que estar. Claro. Entonces, no No, y estaban los planes de eso. Ustedes tienen luego ese carisma, ¿verdad? Por eso yo te estaba diciendo anteriormente. El famoso, esa cruz de antes, salva tu alma, en cada esquina que se ponía, Sí. en las ciudades. Y eso fueron gracias a los redentoristas, por todas partes, ¿verdad? Sí. Famoso, ¿verdad? Por todas partes, salva tu alma. Algunos lo critican, que primero vos no te salvas tu alma, Dios, pero eso es porque la teología, si uno entiende bien, quiere decir que sin la cooperación nuestra, Dios, ¿cómo te va a ayudar? Si es que vos no le estás ayudando, ¿verdad? Sí. A hacer un cambio. Bueno, no vamos a entrar en disquisiciones teológicas, pero todo el trabajo pastoral y todo el trabajo de evangelización, siempre en los lugares periféricos, ¿verdad? Y este es un lugar justamente periférico, ¿verdad? Periférico. Sí. Bien redentorista. Entonces, con mucha alegría respondimos, con la gracia de Dios. Y hace 3 meses, ¿verdad? Asumí la parroquia. Y puedo decir, como siempre le digo a mi gente, la comunidad, ustedes son, para mí, todos valen mucho más que el oro. En medio de esa realidad que nos toca, es muy conocida en el Bañado Sur, como en todo lugar periférico. Ese estado de, muchas veces, de olvido de nuestras autoridades, en general, digo, ¿verdad? Sí. Sin criticar ni nada, pero sí un llamado de atención, ese estado de abandono muchas veces en que nos encontramos. Sin embargo, la calidad de la gente, esa calidad, esa calidez, porque ahí hay gente muy buena, Sí. hay gente trabajadora, gente dedicada, gente de oración, gente comprometida, Sí. en medio de la pobreza, en medio de las situaciones que se nos presentan, que a veces golpean duro, como ahora, por ejemplo, esa intensa lluvia que inundó todo nuestro bañado, En serio. el agua llegaba hasta la rodilla, un poquito más alto, la casa de nuestra gente se inundaron todo, muchísimas familias perdieron Muchas cosas. sus Claro. bienes, y gracias a Dios que hemos recibido mucha ayuda También. material, de instituciones, de familias, de personas generosas, Sí. solidarias, que se contactaron conmigo y empezaron a entregar víveres para la parroquia, alimentos no perecederos, abrigos, frazadas y muchísimas cosas. Aunque a veces, como decimos, es poco lo que se pueda dar en esa ayudita, pero ya es algo en el momento. Claro. Después vamos a seguir viendo, porque la providencia fue un ajea, veía yo. Claro. Y andeña ñembo eja, ya yeruré con humildad, Claro, a un ajea. claro. Entonces esa realidad de ahora del Bañado Sur, que
pasamos difícil la semana pasada. Segunda semana justamente estaba todo inundado, tuvimos una situación desagradable y estuvimos con una lluvia tremenda. Tremenda, sí. Tú sei yo que va. Y ahí fíjate que medio desemboca toda también, sí, la agua de Asunción, no sé, de toda esa zona. Estamos con un grupo de personas, de instituciones locales, sí, con un proyecto de saneamiento de la comunidad. Entiendo. Saneamiento del Bañado Sur, de nuestros arroyos. Y lastimosamente, como digo, nuestras calles en general están siempre llenas de agua estancada. No corre, no circula. Y eso es insalubre para la gente, claro. Para los niños, para todas las personas, los ancianos. Más ahora que hay muchísima gripe, enfermedades respiratorias, estamos pasando influenza terrible. Y es una realidad que nos toca asumir. Ahora que estamos a las puertas del novenario, sin embargo, como digo, la gente está comprometida. Claro. Y estamos trabajando juntos. Aunque como decimos a veces pareciera poco porque hay una inmensidad del Bañado Sur país, tú sei terei, que está ahí la gente. Imboriajú, pero ahora omba apo, lleva oñejamba y te como decimos, para salir adelante. Familias, los padres, los niños, los jóvenes. ¿Vos tenés así un censo, algo que te dejaron, porque vos 3 meses, ¿verdad? Que está, entonces más o menos un censo, cantidad de familias, personas. Sí. ¿Cuánto, cómo es de dimensión la parroquia que les toca? Sí, el territorio de nuestra parroquia es bastante grande. Y tenemos 7 barrios. 7 barrios. 7 barrios, 7 comunidades. Donde están también las capillas. Tenemos escuelas. O sea que el Bañado Sur, ¿cuánto le tenemos que poner? Por lo menos 7 kilómetros, 5 kilómetros, así, menos. O sea, así ya llueve al costado. Y después de ancho. De ancho también unos 5, 6, 7 kilómetros. O sea, hasta el río, ¿verdad? Va a llegar hasta el río nosotros. O laguna también hay por ahí, ¿verdad? Sí, también. Una laguna. Llegamos al río y está Cateura. Sí. Ahí tenemos también, es parte de nuestro territorio parroquial que atendemos. ¿Y por ahí cerca tienen alguna capilla, cerca de Cateura? Sí, sería la capilla San Roque González Santa Cruz. San Roque González. Pero hay un proyecto, ¿verdad? Es un proyecto que la comunidad quiere, ¿verdad? Dios mediante, vamos a conversar con el arzobispo, para su autorización correspondiente, donde la gente quiere levantar un oratorio, una capillita que lleve el nombre de Nuestra Señora Santa María de Cateura. ¿En serio? Con ese título. Santa María de Cateura. Sí, Santa María de Cateura. Así como hay varios títulos marianos, ¿verdad? Claro. Entonces, un proyecto que me han presentado a la comunidad. Y a mí de que me presentaron en la reunión me alegró muchísimo. Claro. ¿Verdad? Tenemos un oratorio de María Auxiliadora dentro del barrio San Cayetano. No falta la María Auxiliadora. Auxiliadora, justamente. María Auxiliadora, tenemos San Cayetano, San Ignacio de Loyola, San Blas, tenemos Virgen de Luján, Virgen Cacupemí, que tú pasas un milagrosa Cacupé, y la parroquia Cristo Solidario. Claro. Y también el proyecto de tener después la Madre del Perpetuo Socorro. Redentorista, nuestra devoción. A los lugares, de los barrios. Entonces podemos poner nosotros, yo le propuse, ¿verdad? Nuestra Señora Santa María del Perpetuo Socorro de Cateura, por ejemplo. Espectacular. Sí, vamos a ver, es un proyecto que tenemos a largo plazo. Bueno, estamos entonces llegando al fin de este bloque. Así es que nosotros volvemos enseguida aquí con el Padre Moisés con más Ñande Yarañe entrevistas. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Ñande Yarañe entrevista. Estamos con el Padre Eduardo Moisés, él es redentorista, 10 años ya de ordenación y trabajando en la parroquia de Cristo Solidario, ahí en el Bañado Sur.
Y ahora él nos traía la propuesta porque desde hoy, hoy 12 de junio, están comenzando ya su caminar del novenario, que es una fecha movible, me decía, ¿verdad? Se celebra siempre el día de Cristo, del Corpus Christi. Corpus Christi. Corpus Solemnidad. Christi. Entonces, cuerpo de la sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Así que Sí. todos estamos invitados. A mí me toca el próximo miércoles, ¿verdad? Miércoles, fecha bien. 18 de junio. 18 de junio. Bueno, Sí. yo tengo todo ahí, todo anotado en la agenda, así que no faltamos ahí, ¿eh? Muy bien. Tranquilo. Bueno, entonces, con el Padre Moisés. ¿Y qué proyectos más así? Ahora no solamente todo lo que significa estos días de celebración, sino que como visión también. Vos estás hace 3 meses, evidentemente, que seguramente que vas a ir entrando un poco más, conociendo mejor a tu gente, a tus capillas. Pero después de un año por ahí ya comenzamos a entusiasmarnos más, ¿verdad? Pero estaba diciendo esto de una iglesia incluso, que es interesante el nombre, ¿verdad? Que busca la gente. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Cateura. Qué espectacular sería ese nombre. Apellapona, algo lindo, ¿verdad? Entonces hay que pedir a la gente, además del barrio y la gente que se puede inmiscuir en eso, ¿verdad? Pero gente que pueda ayudar también. Así mismo, añadiendo de objetivos, añadiendo de proyectos, lleva Sí. comunitario, noble, ahí, con el tiempo, adelante. Y como bien dijiste, ahí, aparte de todo lo que es lo pastoral, en la comunidad, en la parroquia y en las capillas también, hay varios proyectos comunitarios a nivel social. Sí. Bien, vamos armando, juntando grupos, equipos de jóvenes que quieren trabajar con nosotros, involucrarse en el Bañado Sur, como hemos dicho, en el saneamiento ambiental. Ya. Lindo equipo que justamente involucra también a centros municipales, instituciones educativas y otras instituciones de la comunidad. Eso es siempre Municipalidad de Asunción, ¿verdad? Sí, desde la Municipalidad de Asunción hay municipios, centros Ya. que también atienden, hay otros organismos Sí. locales, propio también de la pastoral arquidiocesana. También. Está también la pastoral social arquidiocesana, Entiendo. la pastoral juvenil arquidiocesana, aparte de la redentorista Sí. y la jesuita. Entiendo. Ahí tenemos una realidad juvenil muy importante. En serio. Tenemos 2 pilares de la comunidad. Está el MEJ. El MEJ significa Movimiento Eucarístico Juvenil, Sí. que tiene espiritualidad ignaciana. Entiendo. Y está la PJBR, que es la Pastoral Juvenil Vocacional Redentorista, Entiendo. que es la espiritualidad de San Alfonso. Claro. Entonces, juntos nos unimos y atraen jóvenes, gracias a Dios, atraen jóvenes Sí. para poder ser esa iglesia en salida y ver las necesidades prioritarias en la comunidad. Va la Vena Iglesia en salida, recorren las familias, ¿cómo? Exacto. Así es. La visita misionera, también a la familia, más allá de un mero asistencialismo, Claro. procurar compartir lo que la gente necesita. Claro. Y estamos por la calle en la comunidad, caminando. Para mí, como le decía ayer a los ministros con quienes estábamos visitando enfermitos, abuelitos, y llevamos la comunión y la Santa Unción en medio del charco, del barro, de Claro. todo eso. Esta es nuestra misión, allá, Claro. donde ya dañan en Bogotá, y nos envía. Claro. Y eso es estar con la gente, con nuestra realidad, sufrir con la gente, tener la esperanza con la gente, También. reír Esa y todo. esperanza que es importante. Y justamente, mira, yo cuando estudié teología, yo estudié en Buenos Aires y ahí nuestro profesor de la parte de pastoral justamente era un redentorista. Y por eso que hasta ahora recuerdo, este sacerdote, que era un argentino, él decía, y yo al comienzo no entendía, ¿verdad? Porque expresión curepihue, decía, lo primero que nosotros los sacerdotes tenemos que hacer, y ustedes que ya se están por ordenar, es patear la calle, dice, patear la calle. Haciendo entender, patear la calle hasta puedo ir, calle, y había sido, su expresión quería decir eso que acaba de decir, iglesia en salida, lo que Francisco después dice, ¿verdad? Sí. O sea, patear la calle quería decir, había sido
caminar, arejó, are visitar. Oye, pues sangar. Oye, pues acá, patear la calle. Se me quedó hasta ahora porque decía, va, hijo, peala, hijo de la calle allá. Sí, sí, sí. Pero es una de las características esenciales del carisma redentorista. Redentorista. Y es lindo. Sí. Y a mí me gusta. Se ha podido formar en la calle y allá, ¿verdad? Gente guapo, ahí de correr, joder, Yo por todas partes. De Puitaiba ahí, ¿verdad? de guapo, sí, sí. misionero nato, ¿verdad? Así que una gracia de Dios allá, así mismo. ella de novia, ella de elegía, en medio de nuestra limitación humana. Tal vez yo tenía que haber sido redentorista para esta país. Tal vez. Allá compartí la personalidad de San Juan Bosco, allá. De grande también San Juan Bosco. San Ignacio, San Alfonso, ¿acuerdas? Ya te motivaba. Y realmente motivan mucho, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios. Y eso, esa gratitud también para Ivito, ¿verdad? Toda la comunidad de Bañado Sur, toda la comunidad parroquial, sí. toda la familia, los barrios, las instituciones desde ya. Y siempre las órdenes para estar ahí. Lo que se necesite, donde ya lleva o proveta, o meta, donde ya gracias es muy pavo. Y estos jóvenes ahí, ustedes los reúnen para el sentido recreativo, formativo, oración, misión. Así mismo. Pero como así mismo. Ya. Justamente uno de los lemas de nuestros grupos juveniles parroquiales es Biblia, donde ya arañé, palabra de Dios, sí. Eucaristía, sí. como centro, y la misión. Entiendo. Y cada uno tiene su espacio formativo, tiene sus retiros espirituales, formación permanente, ¿verdad? Como decimos, momento recreativo, sí. Fútbol, se hace gustar la fútbol, sí, bueno, se buce, pero a jugar y mina. Ya hace mucho que no estoy corriendo más, pero yo tuve mucho tiempo con los seminaristas y entonces por eso todo el día disparaba con la seminarista grande. Ahora hace 10 años que colgué el botín. ¿Dónde estaba ponado? Pero ahí ustedes tienen espacio suficiente para estos deportes o tienen otro lugar. Y hay varios lugares, hay plazas, canchitas. Entiendo. La escuela también tiene su espacio para la práctica del deporte. Ya. Futsal, fútbol de campo, handball, vóley. Y algunas veces también eso es interesante, porque entonces no es que te cerrás nomás en la parroquia, ¿verdad? Entonces, o en la escuela, que vienen aquellos que más o menos aman la parroquia. Cuando en la placita o cuando vos te vas a otro centro, ahí se van todos, porque se sienten más, parece, libres y a gusto, ¿verdad? Es la organizada, ya por la campeona. Bueno, ahí ya entró el carisma salesiano. También. Sí. Y siempre nos gustó el deporte, el estudio, la misión, todo. Claro. Como un todo mismo, ¿verdad? Como se dice. Y vamos a tener el campeonato juvenil Pro Jubileo. Pro Jubileo. Que va a ser en la cancha Deportivo Paraguay, ahí vecinito del Bañado Sur. ¿En serio? Viva. Y es para que los jóvenes se preparen para el jubileo juvenil. Jubileo. Que va a ser en Roma. Ya. Ellos se van a ir creo que en julio o septiembre. Sí. Van a ir a Roma. Entonces los jóvenes. En vez de gastar en cervecita o otra cosa, vamos a ir a gastar ahí en el partido. En el partido, algo sano, ¿verdad? El deporte para promover también la salud integral, ¿verdad? Qué bien. Bueno, ahí estamos ya concluyendo nuestro programa del día de hoy, ¿verdad? En De Yañez Entrevista. Pero quisiera pedirte una oracioncita, ¿verdad? Una oración para nuestra gente, para tu parroquia también, para los jóvenes. Y sobre todo también implorando y pidiendo al Señor su providencia. Primero que te ayude a vos, ¿verdad? En esta misión tan grande y tan linda que estás haciendo en un sentido popular. Y por otra parte también, siempre la pastoral, decía un sacerdote, pasa por el bolsillo. A ver si la gente un poco también, así como otras instituciones ayudan, a ver un poco ayudar, mirar, tener niños o jóvenes a quienes uno pueda apadrinar en los estudios, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Familias que más necesitan, sería interesantísimo. Sí. Y que lo hagan a través tuyo, a través de tu parroquia. Bueno, eso es una oración para eso, Padre, y después una bendición a nuestra gente. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias antes de la oración y la bendición final. Esa gratitud por este tiempo tan especial que nos concede el País Víctor, nuestro canal Yan de Yarañé, y agradecerle a todas las familias, a la Congregación Santísimo Redentor, nuestra comunidad del Perpetuo Socorro, a toda la querida feligresía
de la Parroquia Cristo Solidario en el Bañado Sur, todas las instituciones, comunidades, personas, familias que están rezando también por nosotros y nos ayudan con sus bienes materiales. Como bien dijo el Padre Víctor, hay también padrinos que quieren comprometerse para ayudarnos. Así que ya el Señor le dé mucho más en vida, en salud, en fortaleza y en gracia y en bendición en sus vidas, en sus familias y en sus proyectos. Y al darle gracias a Dios por este don de la vida, por la familia, por la comunidad, por el don del Espíritu Santo y todas las gracias y bendiciones que recibimos día a día en medio de nuestras luchas, en medio de la entrega total, esa gratitud del corazón y también pedirle siempre esa gracia, esa bendición que más estamos necesitando, sobre todo las familias más carenciadas, más pobres, más alejadas, que tanto necesitan de oración y de ayuda material, corporal. Esa gracia divina de Cristo, nuestro Redentor, Cristo solidario, nuestro santo titular, que nos llama a vivir en solidaridad, en generosidad, hospitalidad, día a día, con todos nuestros hermanos, nos fortalezca en la misión, en el servicio, en el testimonio, y así poder también vivir los mandamientos, la llamada, la palabra de Dios que quiere también ayudarnos siempre. Esa bendición de Dios acompañe cada familia, cada hogar, a los niños, a los jóvenes, adultos, ancianos, matrimonios, a los enfermos, a los desempleados, los que están pasando momentos difíciles en nuestro Bañado Sur, en nuestra ciudad Asunción, nuestro país, el Paraguay, un pueblo tan sufrido, y también sobre toda la humanidad. La intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre del Perpetuo Socorro, María Auxilio de los Cristianos, Nuestra Señora la Santísima Asunción, nuestra Madre querida que siempre ruega por nosotros sus hijos. Y vamos a terminar así rezando juntos la plegaria que Cristo, nuestro Divino Maestro, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Le saludamos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre Víctor, una vez más, por este tiempo impagable. Gracias a toda nuestra teleaudiencia, a nuestro canal 25 Ñande Yara Ñe, y que este tiempo de novenario que iniciamos, allá en nuestro querido Bañado Sur, en nombre de nuestro titular Cristo Solidario, la novena de la Solemnidad Corpus Christi, sea un tiempo de mucha gracia y de mucho fruto en este año jubilar, Jubileo de la Esperanza, Año Santo 2025. Muchísimas gracias primero, así despido un poco y vamos a recibir la bendición del Padre Moisés. Le agradecemos, te agradezco infinitamente tu visita y ahora entonces también que podamos recibir tu bendición. Ñande Yara Toí Penendive. Anendiave. Tapendero Basá Tupá Ñande Yara Ipuacapaba Tuba Taira a Espíritu Santo Orerape. Amén. Amén. Y así, queridos amigos, hemos concluido nuestro programa Ñande Yara entrevistas con el Padre Moisés Franco. Muchas gracias y hasta la próxima. Volvemos con Ñande Yara entrevistas.